¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy comenzamos un nuevo autor, David Hume. Seguramente en clase habrá tiempo para responder cualquier duda de la lectura de Descartes, pero en lo que son los videos vamos avanzando un nuevo autor y vamos viendo qué nos trae David Hume, ¿no? David Hume está vinculado a lo que se conoce como la Ilustración, ¿no? Escocesa. Es un pensador que desde muy joven se dedicó a publicar libros de filosofía. Él pensaba que iba a ganar una notoriedad muy importante desde el inicio. No fue así. Se dedicó su vida a hacer trabajos vinculados a funcionarios públicos, sobre todo secretario de diplomáticos, generales ingleses, ¿no? A pesar de ser escocés, como saben, Inglaterra siempre ha tenido una presencia muy fuerte en Escocia. Entonces, en el caso de Hume, Hume no logró con sus libros la atención filosófica que quería, ¿no? Hume en su vida se hizo famoso y logró cierto reconocimiento y cierto capital pecuniario, digamos, gracias a sus libros sobre la historia de Inglaterra, ¿no? Además, por los ilustrados franceses era conocido como el buen David, ¿no? Es alguien que conoció a los pensadores de su época más importantes, particularmente de Francia, ¿no? Tuvo una vida bastante compleja, bastante interesante, una vida de salón en el sentido de que frecuentaba espacios, como digo, académicos, diplomáticos, ¿no? Era un hombre de mundo que conoció bastante, tuvo la oportunidad de viajar bastante dentro de lo que era el mundo conocido en ese momento, ¿no? Entonces, propiamente era un tipo del siglo XVIII, digamos, ¿no? Entonces, dicho este pequeño resumen, que seguramente pueden encontrar videos que sean mucho más detallados sobre la vida de David Hume, pasamos a desarrollarlo. Ahora, solamente un punto sobre, el aspecto histórico. Sin querer ser injusto con Hume, seguramente una de las razones por las que lo leemos es por Kant, ¿no? Y con esto no estoy menospreciando ni quitándole valor al pensamiento de Hume, pero históricamente, seguramente una de las razones por las que recogemos el pensamiento de Hume es directamente por Kant, ¿no? Kant lo va a leer con atención y va a considerar de que Hume tiene ideas interesantes. Ya vamos a ir viendo luego con Kant cómo recoge las ideas de Hume, ¿no? Pero creo que es importante también tener eso en cuenta, digamos, ¿no? Que una de las razones indirectas de que Hume pasara a la historia tiene que ver con Kant, digamos. Con esto no, vuelvo a repetir, no desmerezco la calidad de su pensamiento, simplemente hago la acotación porque creo que es importante tener eso en perspectiva, digamos, ¿no? La obra de Hume sin duda se vio influenciada por el trabajo de Isaac Newton. No intentaremos abordar en las similitudes y diferencias entre ambos autores o el modo particular en que Hume interpretó la obra de Newton, pero sí nos parece interesante mencionar ciertos puntos de conexión que son evidentes y que son importantes a tener en cuenta cuando se lee a Hume, ¿no? No voy a pasar a explicar las leyes de Newton, ¿no? Pero creo que hay videos y hay una serie de elementos que pueden permitirle a ustedes ir entendiendo de qué forma Newton revoluciona el pensamiento científico occidental moderno gracias a sus leyes, digamos, ¿no? Que permiten explicar el comportamiento en relación a la fuerza, en relación, ¿no? A la idea de que los objetos tienen una masa, tienen peso, ¿no? Pueden alcanzar aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, no quiero pasar a tener que hacer clase física, pero lo apunto ahí para que puedan ustedes tener presente de que en muchos casos Hume está pensando en relación a Newton, digamos, ¿no? Entonces podemos definir el modo de hacer ciencia por parte de Newton de la siguiente manera. Se busca definir los términos básicos como masa, velocidad, aceleración, fuerza, momento, etcétera. Es decir, las leyes que utilizaremos como ecuaciones de cálculo infinitesimal, ¿no? También sin querer hacer un curso de matemática ni historia de la matemática, el cálculo infinitesimal es un elemento que se introduce también en el periodo del siglo XVII, digamos, ¿no? Se habla mucho de que precisamente
es gracias al cálculo infinitesimal que se puede ir comprendiendo, por ejemplo, que la órbita no sea una órbita circular como se pensaba en la antigüedad, ¿no? Sino que se comience a entender de que es una órbita elíptica, digamos, ¿no? Y esto es gracias precisamente a que no es que tengan un telescopio o que puedan desde una nave espacial mirar cómo es la órbita que siguen los planetas, los cuerpos celestes en el espacio, sino que se hace a partir de cálculo, ¿no? Entonces, para poder, de observaciones que por años se fueron tomando, ¿no? Y que gracias al cálculo infinitesimal se puede esas observaciones darles un valor y poder encontrar funciones que sirvan para poder, en un plano cartesiano, ¿no? Ir delimitando los puntos de aparición del objeto y la figura que va apareciendo siempre es una elíptica, digamos, ¿no? Como digo, no quiero tampoco extenderme en esto y hacer una clase breve de matemática, pero les pediría que averigüen cómo esto influye en todas estas revoluciones eh, cosmológicas del siglo XVII y XVIII, digamos, ¿no? Visto por partes, seguiría los siguientes pasos, ¿no? La física de Newton. Identificar los elementos o componentes de los sistemas que se quiere estudiar, especificar las propiedades básicas de dichos elementos, elaborar una mecánica de leyes que gobiernan sus elementos, ¿no? La mecánica permite comprender y explicar el comportamiento de los cuerpos. Además, hay que tener en cuenta la cuarta regla del razonamiento filosófico que propone Newton. Esta regla afirma lo siguiente: el método inductivo no puede ser refutado por hipótesis, sino por la experimentación, por un ejemplo que demuestre lo contrario. Y este punto es importante porque lo que va a ir cambiando en la racionalidad del siglo XVIII es la idea de la prueba, ¿no? del hecho, del factum. O sea, ya no es simplemente que uno pueda refutar a partir de el maestro dice, ¿no? Magister dici, ¿no? O el filósofo dice, ¿no? Aristóteles decía, o Aristóteles enseñaba, entonces con eso ya se refuta cualquier proposición, sino el hecho de que se tiene elementos de juicio objetivos, como por ejemplo en el caso del cálculo infinitesimal, alguien puede presentar esos cálculos y ser contrastados por otra persona, estudiados, analizados, revisados, cotejados, y de una manera objetiva encontrar si es que se ha realizado de forma correcta o no ese cálculo, ¿no? Entonces eso permite entender de que ya no se está trabajando simplemente con impresiones, con ideas, o con lo que la tradición afirmaba, sino que se está utilizando herramientas conceptuales matemáticas para poder dilucidar y poder afirmar desde un plano diferente, distinto al de la mera opinión, sino con pruebas objetivas, de qué forma se está interpretando y comprendiendo la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver este cuadro de la lección de anatomía del doctor Nicolás Stuhl, ¿no? Que es un cuadro de Rembrandt clásico, el hecho de que el profesor de anatomía, ¿no? Va hacia el cuerpo, abre el cuerpo, muestra las venas, las arterias, las fibraciones, muestra y para que puedan observar, replicar y dibujar y ver con atención el detalle del cuerpo. No es simplemente que se habla desde lo abstracto, sino que se busca desde lo concreto ir entendiendo mejor el mecanismo de nuestro organismo, ¿no? Entonces creo que es importante ir entendiendo de qué forma ya el siglo XVI es abandonado y el siglo XVII va a comenzar a significar una mentalidad diferente, distinta, ¿no? Como dijimos, esta manera de hacer y concebir la ciencia se convirtió en el modelo epistemológico científico en la modernidad, no solo de la física, y será el modelo que tiene en mente Hume para desarrollar su obra. De ahí que proponga partir de datos empíricos y no de una intuición de la esencia de la mente humana. Es por ello que los experimentos para lograr certeza y verdadero conocimiento deban ser de tipo inductivo y no, perdón, de tipo inductivo y no deductivo, ¿no? ¿Qué cosa significa esto? De que no es simplemente dar afirmaciones o tesis generales, hipótesis que uno elocubra, que uno construye, sino a partir de lo que decía la tradición o lo que otros decían, sino como vuelvo a repetir, y estoy haciendo bastante énfasis en esto,
la ciencia moderna va a comenzar a tener características de objetividad, de contraste, de construir teorías, hipótesis, leyes, principios desde la experimentación. Pero ojo, no es una experimentación simplemente de yo voy y observo, sino que eso que observo se convierte en data. Esa data se articula dentro de una manera, un sistema, una fórmula, y se va construyendo información desde esa data que a su vez es procesada, que a su vez es trabajada y convertida en ley, en concepto, en idea. No es simplemente data que alguien selecciona de forma arbitraria, sino que tiene una teoría detrás, tiene una serie de características conceptuales que van a ir moldeando la manera como percibimos el mundo. Entonces, este cuadro de la incredulidad de Santo Tomás, ¿no? De ver para creer, ¿no? Creo que refleja un poco la actitud de la modernidad, ¿no? Ya no es simplemente, como vuelvo a repetir, Magister Dicit, ¿no? El maestro dice, ¿no? Ya no es simplemente porque la tradición lo dice, porque todo el mundo lo afirma, porque los grandes especialistas lo dijeron, sino voy, observo, estudio, analizo, ¿no? Me detengo, busco cómo contrastar, cómo comprender el universo, digamos, ¿no? Entonces creo yo que eso es importante ir entendiendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Kepler, ¿no? Kepler, vaya uno a saber si se casó por amor o no, pero se casó con la hija de Tycho Brahe. Y Tycho Brahe era uno de los astrónomos más importantes de su época, del siglo XVII. Y Tycho Brahe tenía más de 30 años de observaciones de cuerpos celestes. Pero lo que no tenía Tycho Brahe era el cálculo infinitesimal. O sea, no tenía cómo procesar tanta data, tanta información de una manera efectiva, rápida. Y eso sí lo tenía Kepler. Kepler sí estaba al corriente. Se dice que el cálculo infinitesimal lo creó Newton, otros afirman que no fue así, pero finalmente si lo creó Newton o no, ¿no? Históricamente ese no es el punto. Kepler estaba muy familiarizado con estas corrientes en su momento contemporáneas, ¿no? Modernas, nuevas. Entonces fue aplicando el cálculo infinitesimal y la figura que fue apareciendo era la figura de la elipsis. Entonces lo que se fue dando cuenta Kepler es que los cuerpos celestes no seguían órbitas circulares y que había que abandonar el modelo tolemaico que había durado por más de un milenio, porque ese modelo tolemaico seguía la figura del círculo, que era la figura perfecta. Entonces, los cuerpos celestes tienen que ser imitación de lo perfecto, entonces no podían tener un movimiento que no fuera circular, uniforme, ¿no? Y que su órbita no fuera también circular. Entonces, lo que va ocurriendo es que Kepler muestra que es un error seguir creyendo eso, sin más, y más bien a través del cálculo infinitesimal tiene elementos de juicio, de prueba, ¿no? Esta idea de Caravaggio de ver para creer, ¿no? Tiene cómo mostrarles a sus interlocutores que lo que está afirmando, que lo que está diciendo, no es un invento suyo, no es algo que se le ha ocurrido, sino es algo que tiene cómo demostrarlo con pruebas, ¿no? Exjuntar, como les digo, las observaciones de Tycho Brahe, ¿no? 30 años de observaciones de data, ¿no? En esa época no hay un procesador, no hay una computadora, cómo tabular tanta información, y convertir esa información, ¿no? En figuras que están basadas, obviamente, en esa data, ¿no? Con Descartes vimos que la mente tiene ideas innatas que configuran nuestro conocimiento. En el caso de Hume es lo inverso. Hume más bien está interesado en indagar cuáles son los límites del conocimiento humano y considera que todos los contenidos que la mente posee provienen de la experiencia. Cito a Hume: todos los materiales del pensar se derivan de nuestras sensaciones externas o internas, ¿no? Esto proviene de la investigación sobre el entendimiento humano. Entonces, como ven, estamos dentro de un paradigma, de un modelo epistemológico del conocimiento diferente al de Descartes. Descartes, acuérdense,
las ideas con las que se hace ciencia, con las que se desarrolla conocimiento, son las ideas innatas, ¿no? Uno puede tener ideas afuera, inventadas, no hay ningún problema. El problema es cuando yo quiero hacer ciencia y querer utilizar las ideas de afuera o las inventadas, porque esas no tienen respaldo, ¿no? No tienen la garantía de las ideas innatas. En cambio, en el caso de Hume, lo que vamos a ver es que Hume va a cuestionar la idea de que la mente tenga ideas que sean innatas. Las ideas se forman, piensa Hume, a partir de la experiencia. Se suele utilizar mucho la expresión de tabula rasa, ¿no? Como una mesa vacía, ¿no? El empirismo sería una mesa vacía porque la mente humana estaría vacía de contenido cuando nacemos. Y es que más bien a través de los sentidos que vamos percibiendo el mundo y vamos comprendiendo el mundo y ordenándolo a través de sensaciones, percepciones, ideas que se van formando y constituyendo, y de esa manera podríamos ir captando y entendiendo la realidad. Hume y los límites del conocimiento. No quiero ahondar mucho más, o sea, el PPT todavía sigue y seguramente lo veremos todavía en un próximo video, pero ¿por qué digo Hume y los límites del conocimiento? Porque para Hume es claro que el conocimiento humano tiene límites, y estos límites están marcados en relación a la experiencia. No podemos conocerlo todo. O sea, en Hume se va a ir marcando un racionalismo que va a ir abandonando la idea de Dios, que va a ir abandonando la idea de un fundamento. Ahora, esto no quiere decir que no necesariamente se crea en Dios o no, sino se abandona la idea de Dios en el sentido que hemos estado viendo en la antigüedad como un garante del conocimiento, ¿no? Dios como la garantía, como lo que está a la base, como el aval, ¿no? de lo verdadero, ¿no? Si proviene de Dios, tiene que ser verdadero, ¿no? Porque no, un Dios que da ideas falsas sería como un Dios que se contradice en su naturaleza. En ese sentido, ¿no? El ser humano, por la forma como está constituido, tiene límites. Entonces, el conocimiento tiene que saber y reconocer esos límites. Entonces, el ejercicio del saber va a estar vinculado, va a estar relacionado precisamente a la práctica del conocimiento, entendida la práctica del conocimiento como entender cuáles son nuestros límites, qué podemos conocer, de qué modo conocemos, ¿no? El saber estos límites es lo que va a evitar que se formen en nosotros ideas inadecuadas, incorrectas, errores, ¿no? Y que más bien podamos ser autónomos en el sentido de llegar a conocer verdaderamente las cosas, ¿no? Entonces, permítanme que me quede acá, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Hume del artista Alexander Ribot, ¿no? Entonces, cierro solamente con esta cita. Para Hume, la razón nunca puede ser motivo de una acción de la voluntad, ni oponerse a la pasión en relación con los designios de la voluntad. Por ello afirma, nada puede oponerse al impulso de una pasión o retardarlo, sino un impulso contrario. Vean cómo lo que les mencionaba de la física de Newton, ¿no? La idea del movimiento, la idea de que, por ejemplo, en la física de Newton, los cuerpos adquieren su fuerza a partir de que algo los empuja, algo les imprime movimiento, ¿no? Entonces vean, nada puede oponerse al impulso de una pasión o retardarlo, sino un impulso contrario. Y si este impulso contrario surgiera de la razón, esa facultad debería tener una influencia originaria sobre la voluntad y ser capaz de causar o de evitar cualquier acto volitivo. Pero si la razón no tiene influencia originaria alguna, es imposible que pueda oponerse a un principio que sí posee esa eficiencia, como también lo es que pueda suspender la mente siquiera un momento. Fin de la cita, esto es del Tratado de la Naturaleza Humana, del libro segundo, la tercera parte. Hay que recordar que este Tratado de la Naturaleza Humana es el libro que escribe Hume de joven y que Hume cree que le va a dar fama, digamos, ¿no? Lamentablemente no es así, pero él cree que le va a dar fama. Pero siguiendo la idea de la cita, como ven, nada puede oponerse al impulso de una pasión. Para Hume, no somos sujetos racionales directamente, sino sujetos afectivos, emocionales. Con esto no entiendan emocionales en el sentido de que veo una novela mexicana y me pongo a llorar, sino emocionales en el sentido de que percibimos las cosas desde los sentidos y los sentidos van formando en nosotros impresiones y esas impresiones van generando obviamente ideas en nosotros.
Entonces las ideas son producto de lo que percibimos a través del cuerpo, de la experiencia. Eso lo vamos a ir viendo en el siguiente video. Pero creo que esto es importante entender, ¿no? De qué formas se va constituyendo el conocimiento en un autor como Hume, que no es un autor racionalista, sino como la tradición lo llama, empirista, ¿no? Empereia tiene que ver con la experiencia, con el conocimiento que se adquiere a través de los sentidos, a través de la experiencia. Ya vamos a ver que en Hume se habla tanto de experiencia interna como experiencia externa. Acá lo importante para ir cerrando es que nos encontramos dentro de un modelo de conocimiento diferente al de Descartes, ¿no? En Descartes el conocimiento estaba basado en ideas innatas, Dios era el garante del conocimiento. En cambio en Hume, eso que para Descartes era peligroso porque podía llevar a la confusión, la experiencia, el conocimiento, el cuerpo, en el caso de Hume no va a ser así, sino que más bien es desde el cuerpo, desde conocer los límites de la constitución de nuestro cuerpo, es que vamos a saber poder responder a las preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo saber? ¿Hasta dónde puedo llegar a conocer? Y vamos a ir viendo de que esas preguntas van a ir moldeando luego la epistemología de Immanuel Kant. Eso es todo por el día de hoy de mi parte. Agradecerles como siempre su atención. Sigamos en clase, sigamos atendiendo a las indicaciones que tenga para el trabajo en el aula y esperamos un próximo video de Hume, que todavía falta algunas cositas para terminar de presentar a Hume, y seguramente también algunas, ya después comenzaremos a ver también Kant. Eso es todo de mi parte. Agradecerles como siempre por su atención. Nos vemos un momento en clase. Hasta luego.